Buenas noches, soy Enrique Tierno Galván, profesor. El nombre con el que se me conoce es el viejo profesor normalmente. Soy una persona sencilla, humilde de condición, humilde de quehacer. El quehacer de enseñar es un quehacer humilde, muy racional. La razón es lo que predomina en mí, el amor a los libros. No tengo demasiada vanidad y procuro, en tanto cuanto puedo, atender a los otros, a los deseos de los otros y a las necesidades de los otros, porque creo que es lo que mejor se aviene con quien dedica su tiempo y su inteligencia al estudio y la enseñanza. Enrique Tierno Galván es una figura sobradamente conocida. Su vocación intelectual le ha llevado a ejercer la docencia en varias universidades a lo largo de su vida, y su pensamiento marxista a adoptar un compromiso político que ha mantenido desde su juventud hasta ahora. Hace ya 5 años que es, como todos ustedes saben, el alcalde de Madrid. Satisfecho de estar con ustedes, charlando, tranquilo, reposado. Usted ha ocupado la alcaldía de Madrid desde las elecciones de 1979, cargo que renovó en las municipales del 83. Durante estos 5 años usted se ha ganado la simpatía de gran número de vecinos de Madrid. Un intelectual como es usted no suele gozar nunca de una popularidad así. ¿Usted a qué atribuye ese reconocimiento popular? Hay una cierta falsedad en la idea general del intelectual. Se nos mete en torres de marfil, en lugares aislados, inaccesibles. Puede ser en algunos casos, pero el profesor tiene un contacto, una relación directa e inmediata con lo que es más vivo de la sociedad, que es la juventud. Sobre todo, pues el profesor de instituto, el profesor universitario, están ya con la juventud granada, con los adolescentes, con los adultos. Por lo tanto, conocemos los problemas y sabemos cuáles son las opiniones de unos, de otros, cómo se forman, hasta qué punto tienden a convertirse en disparates, hasta qué punto son razonables. Yo no veo tan ajena a la profesión de profesor con la del hombre público y las actividades del hombre público. En cualquier caso, me parece que las gentes se han percatado de que no tengo ninguna vanagloria ni engreimiento, que tengo una idea muy clara de mis limitaciones y de las limitaciones de lo que se hace, de lo que hemos hecho, incluso de lo que podemos hacer. Que siempre digo, hemos hecho lo que hemos podido, lo que está a nuestro alcance, y siempre digo, hemos cometido, en este caso diré, he cometido muchos errores que tendré que rectificar si el tiempo llega para ello. Esta actitud, que es natural, y el estar en relación directa con los vecinos, porque concurro mucho a las calles, a las plazas, a las fiestas, me parece que han despertado comprensión y simpatía en algunos vecinos, Pero a un intelectual como usted le resulta enojoso tener que lidiar a diario con ese torbellino de cuestiones prácticas y urgentes que supongo que se almacenan en una mesa de alcalde, ¿o no? En mi caso no. Y además parece que se está incluso yendo por ese camino. Me dicen que en los estados capitalistas más desarrollados, en Estados Unidos, por ejemplo, va siendo ya frecuente que en la dirección de empresas, junto con el ejecutivo típico, aparezca y esté el intelectual que no tiene nada que ver con la empresa, que tiene más bien una imaginación creadora, porque elimina trámites, elimina papeles, va a los asuntos directos, recurre más al teléfono que al oficio, y al papel de oficio, quiero decir, y resultan más prácticos en la práctica. Yo creo que en este sentido soluciono muchas cosas pasando por alto los pormenores y llegando a las conclusiones. Un método, por otra parte, que es método de la inteligencia especulativa también, de manera que no me resulta tedioso. Encuentro en muchas ocasiones motivos de aprender, razones para aprender, de enseñanza. Nuestra tarea es aprender siempre hay elementos para aprender. Y sobre todo, cada uno de los problemas municipales es un problema que está junto, yo le diré a usted que pegado a un problema personal. O al empresario que necesita pronto la licencia, o al que se ha quedado sin casa, o al que urgentemente requiere que su calle se arregle, y esta proximidad con los problemas personales siempre es grata.
Y en cuanto a su actuación política, yo recuerdo que uno de los propósitos más firmes con los que usted accedió a la alcaldía era el de acabar de una vez con todas con la corrupción municipal. ¿Se puede decir que ya no hay corrupción? Bueno, con la especulación. Yo empleaba la palabra especulación para evitar la palabra corrupción. La especulación puede a veces producirse dentro de la normativa jurídica, y en efecto una gran parte de la especulación ha concluido una vez que tenemos el plan general, que se han puesto límites a la posibilidad de construir, que se paralizaron durante algún tiempo las obras de ciertos sectores para poder regularlos. Yo creo que en ese sentido, que es donde había una mayor especulación, la especulación del suelo, podemos estar tranquilos. Ya no hay casas de mérito que se tiren, no hay un crecimiento desordenado. Parece que se han encauzado las construcciones de acuerdo con lo que nosotros creemos que es el desarrollo de la ciudad. Otra clase de actitudes incorrectas no hay, o hay muy pocas. Alguna hay, es incuestionable. Y yo sospecho que las hay. Las perseguimos e intentamos suprimirlas. Pero es una administración muy antigua, muy compleja, en la que todos los resquicios no se pueden tapar. Siempre puede quedar alguno en que haya abulia por parte de algún funcionario, por parte de algún político, negligencia, interés especial en complacer a un amigo, pero yo creo que son pequeñeces y que en su conjunto el ayuntamiento, en ese aspecto que usted acaba de mencionar, marcha bien. Don Enrique, hace algunos meses en este mismo programa el arquitecto Miguel Fisac nos decía que Madrid era, después de Caracas, la ciudad más desastrosa del mundo. ¿Usted cree que tiene algún arreglo Madrid o que el deterioro ya es irreversible? Bueno, yo creo que es un juicio exagerado, Un juicio exagerado. Fisac, yo conozco a Fisac, es una persona inteligente, capaz, pero quizás lo vea desde sus perspectivas de profesional, que tiene sus propias ideas, pero su opinión no concuerda con el 80% de la opinión de los que visitan Madrid, que dicen que es una de las ciudades más apacibles, más tranquilas, en la que vivir es más grato. Nos lo dicen quien viene de Nueva York, quien viene de Londres, quien viene de París, porque no es una ciudad tan grande, es una ciudad recogida, porque tiene muchas zonas de distracción, de apacible entretenimiento, que es posible aún tener alguna tertulia. Usted sí está enamorado de su ciudad. Y, en resumen, el juicio es exagerado y en cierto modo impropio. En cuanto a mí mismo, no quiero dejarme arrastrar por la pasión, pero Madrid es una ciudad grata para vivir, tranquila para tener amigos y propicia para gozar de los placeres. A mí me consta que usted alguna vez ha añorado los viejos tranvías de Madrid. Decía usted de ellos que eran lugares muy propicios para el diálogo y la comunicación, algo que creo que no han sabido heredar los autobuses, aparte de que no contaminaban los tranvías. ¿Usted cree que no sería posible devolverle a Madrid los viejos tranvías? Es difícil. Hay algún proyecto de trolebuses, porque el tranvía mismo es difícil. El trolebús tiene alguna mayor movilidad, pero nosotros tenemos que actuar como el sentido común dice, dentro de un principio muy claro. Tenemos que conseguir el mayor bien con el menos gasto, con el menor gasto. Y ahora tender una red de trolebuses, con lo que eso significa de complejidad en la infraestructura, en la estructura, es muy costoso. Y si, como vamos consiguiendo, los motores de los autobuses, los últimos que hemos comprado, tienen ya un sistema que elimina casi por completo la expulsión de gases tóxicos. Si conseguimos, y lo vamos consiguiendo, que eso sea así, yo creo que no tenemos por qué gastar el dinero del madrileño en innovaciones que respondan a nostalgias. La nostalgia es grata, a mí me gusta recordar el pasado. Y si puedo comprarme un libro que hable del pasado, lo hago. Pero gastar el dinero de los demás en conseguir un pasado que puede ser grato, pero que en la situación en la que estamos no es aconsejable, es mejor que perfeccionemos lo que tenemos que no que gastar en algo que no es imprescindible.
De usted se ha destacado muchas veces su imagen paternal. Antes hablaba usted mismo de su contacto y su buena relación con la juventud. Usted, caracterizando también a la juventud de los últimos años 60, yo recuerdo que hablaba de ella como una juventud parricida. ¿Usted cómo se lleva ahora con los nuevos jóvenes, con los rockeros y los punkis? En términos generales, bien. Bien, porque yo dijera que no se trata tanto, en mi caso, del padre como del amigo mayor. Un poco anacrónico, que muestra ciertos aspectos de joven no siéndolo, pero que quiere practicar esa forma de la amistad que tiene visos de paternal, que es el amigo mayor. En ese sentido hay que entender a los jóvenes, comprenderlos, me esfuerzo por comprenderlos, a todos, a los que están integrados, a los que están marginados y a los que están separados, porque hay jóvenes que se han separado de la sociedad porque no están de acuerdo con ella. Siempre hay una razón para que esto ocurra. Y tal y como van las cosas en todo el mundo occidental, particularmente en Europa y en Norteamérica, la situación del joven es cada vez más difícil, porque la juventud por sí misma y por la educación que se da al joven, tiene ideas limpias, se le educa en un sistema de valores muy digno y transparente. Al niño se le dice, y está bien, debes amar lo bueno, debes respetar lo bello, debes ser sincero, debes querer a tus compañeros, no debes jactarte de estar el primero en la clase, no lleves tan lejos la competencia que des un empujón a otro, procura respetarle. Y cuando llega a los 17 años en la vida, lo que se le aconseja ya es empuja, quita, colócate el primero, no respetes, eso no hace falta, y si no se le aconseja, lo vive. Esta es una contradicción muy profunda que crea al joven una herida. Todo joven es, en cierto modo, un ser herido cuando está empezando a dejar de ser joven. Y esa herida a veces la lleva por toda la vida. Es la ilusión de lo que se enseña en la juventud, lo que se enseña incluso en la casa, lo que se oye de los padres y lo que no se ve en los padres, lo que se oye de los profesores y a veces no se ve en los profesores. Por eso hay que entenderla y hay que comprender que al menos ofrece la ventaja de la sinceridad y de practicar una sola moral, y no como los adultos hacemos, que practicamos la doble moral, una moral para afuera, otra moral para adentro, una moral para la televisión, otra moral para las zonas oscuras de la vida. Creo que en alguna de sus comparecencias públicas algún grupo de jóvenes le gritaba, entre cariñosa y socarronamente, supongo, ete, ete. ¿A usted ese tipo de manifestaciones le molestan o le divierten? No, no me molestan nada. Cuando se tiene cierta edad, ya uno se va convirtiendo en pared de frontón. Ya los demás arrojan la pelota para ver cómo rebota. Porque todos necesitamos de una manera u otra referencias. Pero usted se siente un poco extraterrestre, ¿no? Yo me siento referencia y como todos necesitamos referencia. Y una referencia es el profesor. Y a esa referencia los jóvenes acuden. Claro, el que de una manera u otra los chicos me gritasen ET con alguna broma, significa una percepción muy clara, el darse cuenta de mi tendencia a ver las cosas con objetividad, a verlas como son y no como yo quiero que sean. Y por otra parte, a cierta tendencia que se desprende de mí mismo y de la práctica de mis ideas, a creer que de un modo u otro podemos llegar a un mundo que sea mejor, pero realmente mejor, en el que los valores que defendemos no sean pura retórica, sino tengan consistencia. Y los jóvenes yo creo que eso lo saben o lo intuyen. En Madrid hay un programa de radio y una revista que creo que está próxima a aparecer que llevan por título Madrid me mata. ¿Usted entiende esa frase? ¿Admite la metáfora? Sí. Yo entiendo la frase y admito la metáfora, sí. Es una traslación, en cierto modo, es una traslación. Uno de estos préstamos o traslaciones que se producen en el orden del lenguaje es una traslación, no sé si consciente o inconsciente, por parte de los autores de la frase tu amor me mata.
Realmente Madrid y la atracción de Madrid, quiere decir la frase, es tan fuerte que uno acaba rindiéndose a la ciudad y toda rendición, toda sumisión tiene algo de muerte. En ese sentido, Madrid nos ata tanto que Madrid nos mata. Es muy difícil salir de él. Don Enrique, con la revitalización de las fiestas populares y de la vida nocturna madrileña, un poco a la que hacíamos referencia, y la abundancia también de actos culturales que durante todos estos últimos años han proliferado en Madrid, un cierto sector de la juventud empieza a ver en Madrid las posibilidades de que se convierta en una de las primeras capitales del mundo, algo así. Están empeñados en ver eso. ¿Usted participa de ese optimismo? Hay algo, pero que no se debe al ayuntamiento ni a las fiestas. Eso es un aliciente, un estímulo más. Fundamentalmente se debe a la democracia, se debe al hecho de poder ejercer una libertad que estaba muy condicionada y que ahora ya se ejerce, sobre todo la libertad crítica y la libertad de actuar, pero la libertad crítica, de decir, de opinar, que a su vez es un impulso para la actividad creadora. En principio se debe a la presencia de la democracia, presencia que es tanto más estimulante cuando es un bien que se deseaba. Cuando llevemos mucho tiempo de democracia, quizás su influjo no sea tan fuerte. Por otra parte, hay una gran inteligencia en el sentido en el que emplean la palabra los escritores, así, una gran inteligencia, es decir, una inteligencia conjunta o común, una cultura en Madrid que estaba un poco soterrada, o bastante soterrada. Había quien tenía que irse al extranjero, que no se atrevía a decir ciertas cosas por el temor de la opinión, y ahora muchos de esos temores han desaparecido, y es muy difícil hablar de cine hoy sin mencionar a bastantes personas que viven en Madrid. Y es muy difícil que hagamos referencia a pinturas sin hablar de muchas personas que están en Madrid. Y se empieza a ocurrir lo mismo con diseñadores. Y tenemos alguna cosa semejante en grupos musicales. Y el conjunto de la ciudad, la vivacidad que tiene, la vida que Madrid expresa, el cúmulo de acontecimientos cotidianos que se ofrecen a los demás, como espectáculo, como lección o como posibilidad de participación. Eso ha causado una gran sorpresa. Yo creo que el elemento máximo de la sorpresa Madrid, para los europeos, para los hispanoamericanos e incluso para algún sector norteamericano, es la vitalidad. A mi juicio es la ciudad que puede que tenga quizá menos densidad intelectual en algunas cosas que otras y menos pozo cultural que otras, pero tiene sin duda mayor vitalidad. Lo que llamamos la movida de Madrid es realmente un hervor, y se oye el ruido de esa sociedad hirviente, que una parte de ese hervor se puede calificar de creador. Y eso también, sí, eso cualifica a Madrid como ciudad excepcional. También tiene otra cara a la moneda, ¿no? En los bandos municipales suyos, que es una de las notas más coloristas de su actuación como alcalde, usted ha llamado muchas veces y reiteradamente la atención sobre la falta de urbanidad, de limpieza y de buena crianza de algunos vecinos de Madrid, ¿no? Creo que ahora que han limpiado por fin el río Manzanares y están poniendo patos y peces, los matan a pedradas, y que recientemente en la inauguración de la Plaza de los Carros echaron un bote de pintura roja en la fuente de la plaza. ¿Usted cree que el pueblo de Madrid es especialmente incívico? No. Bueno, en toda gran ciudad hay un sector menor, pequeño, pero un sector de ciudadanos a los que llamamos gamberros, que existen. Y eso no podemos prescindir de ello, porque por lo común son jóvenes, o jóvenes ya de alguna edad. El gamberro nunca lo es cuando tiene 14 años, eso es juego. Tiene que tener cierta edad, que proceden de familias desequilibradas, son inadaptados, han tenido algún fracaso, no han sabido ajustar su personalidad a un quehacer, no han sido suficientemente educados. Y estas gentes pues rompen faroles, nos rompen los faroles, nos rompen los bancos, nos rompen los árboles, tiran pedradas a los patos. En este caso han sido ya personas de mayor edad, por lo que me han dicho.
También es cierto que no andaba ningún pato, el pato es listísimo, los patos son muy listos. Estos patos madrileños son especialmente avisados y a ninguno acertaron. Pero eso aparte, tengan en cuenta que es una ciudad mediterránea en la meseta, pero una ciudad mediterránea. Y aquí se dan elementos mesetarios y elementos mediterráneos. Nos gusta vivir en la calle, como en las ciudades del Mediterráneo, aunque haga mucho frío, hacer tertulias en cualquier lugar, disponer de nosotros mismos y de los demás, gozar de nuestro tiempo, somos indisciplinados en cierto modo, y eso se nota, y no es una ciudad nórdica, no es una ciudad en que la calle sea un elemento ajeno, sino que aquí es la continuidad de la casa. Tenemos que ir convenciendo a los vecinos de que esa vida en la calle no significa necesariamente que la calle sufra y que tenemos que cuidar la calle como lo que se interpreta que es, como una continuidad de la casa. Y yo espero que por un convencimiento, por persuasión, ya se va notando, nos encontremos al despertar con un Madrid más limpio, más cuidado y no en los términos en que está ahora, que realmente es un Madrid descuidado porque los vecinos en ocasiones no practican lo que podríamos llamar reglas elementales de la convivencia en la ciudad. Usted nació en Madrid en 1918, pero creo que pasó gran parte de su infancia en Valdeavellano del Tera, en un pueblo de Soria. Soria mismo, su familia. Usted en su libro de memorias, en Cabos Sueltos, hace algún hincapié en recuerdos que tiene imborrables, como dice que nunca ha encontrado en ninguna región habitantes que miren como miran los sorianos. Siempre. ¿Qué otros recuerdos tiene usted de su infancia en Soria? Esta vanidad que se da en todos, del lugar de donde se procede, todos nos jactamos un poco de que la tierra de donde procedemos es algo mejor que las demás, incluso la ciudad donde moramos y a la que pertenecemos, pues la alabamos más. Yo creo que es una vanidad disculpable, que no causa daño y está bien que busquemos nuestro propio asentamiento en esos principios que son, yo dijera, que valiosos e inocentes. ¿Y qué le queda a usted del campesino castellano que era su padre? Bueno, pues me queda el chaleco, no esa costumbre de siempre una cierta tiesura, un cierto miedo reverencial al cuerpo, que lo tenemos en Castilla, tenemos que vencerlo, una herencia eclesiástica, una herencia teológica, que yo admiro mucho que los jóvenes ya hayan perdido ese miedo al cuerpo, que los castellanos viejos o los viejos castellanos tenemos, y un cierto distanciamiento respecto de las cosas, porque siempre sabe que en estas regiones frías y solemnes, ligeramente solemnes, en las que no vive mucha gente y hay cierto aislamiento, no hay una entrega a la ocasión. Siempre la ocasión se ve a distancia y más como una trampa que como una posibilidad. Yo no lo pienso así. Es más, me gusta entregarme a la ocasión, pero aún me queda un cierto distanciamiento y la tendencia a ver las cosas con objetividad. ¿Y es verdad que usted de niño quería ser marino mercante? No, me gustaba la aventura. Tenga usted en cuenta que leía mucho los libros que me daban, me regalaban, me compraban, y esas novelas de Julio Verne y las novelas de Salgari, que entonces las leíamos, y algunas un poco más elevadas, pues como Pedro Simple, por ejemplo, que era una novela por Editorial Sopena, me acuerdo hasta la editorial, y estoy viendo la página de la cubierta. Esto arrastra la aventura, y no hay nada que signifique mejor la aventura que el mar, porque el mar pone un paréntesis entre lo que uno quiere y el fin de lo que desea, un paréntesis que está siempre abierto al azar, o por lo menos estaba siempre abierto al azar, a la tormenta, que se rompiese la brújula, que no hubiera timón. Pues para un niño en general esto significa que la vida se introduce en el desorden,
y el niño es una realidad a la que ordenamos contra su voluntad, porque primero creo en el barrio de Argüelles y luego pasó al barrio de Prosperidad, donde ahí conoció a un grupo de anarquistas que le produjo una gran influencia. Pero al estallar la guerra civil, usted se alistó en el Socorro Rojo, donde la mayoría eran comunistas. ¿Usted qué labores cumplió allí en el Socorro Rojo? Me daban, o tenía, estuve en diversos sitios, no es ahora cuestión de recordar eso, estuve en diversos sitios. Pero teníamos que hacer es fundamentalmente, yo casi diría que casi burocráticos durante una cierta etapa. Había que preparar remesas de cosas que se enviaban a un lugar y a otro, a atender a gentes, viajar por muchos y muy diversos sitios, llevando mensajes de esperanza, no rigurosamente de esperanza política, sino con frecuencia de esperanza vital, y también de hermanamiento, y era una tarea que yo diría que tenía cierto carácter más moral que político, y por lo tanto, perdón, a mí me venía bien, era una tarea que me agradaba. ¿Se recuerda en su libro, en Cabos Sueltos, en su libro de memoria, y lo recuerda además como un hecho imborrable, el ambiente festivo que presidía en Madrid en aquellos días de la guerra? Sí, es en el primer año particularmente, los 9 o 8 primeros meses, Madrid era una fiesta. Está muy próximo a los comienzos de las guerras. Hasta que la guerra llega al final, ya terrible normalmente, el fin de las guerras suele ser terrible, por lo menos para una parte. Las guerras siempre se han comparado con las fiestas, o por lo menos hay cierto sector de sociólogos que lo comparan con frecuencia, porque tiene mucho de juego, tiene mucho de libertad, tiene mucho de riesgo, tiene mucho de gozo de supervivir. Y por otra parte, dentro de los límites de la obediencia que impone la guerra, siempre hay algún desbarajuste, en cuyo desbarajuste es posible pues extenderse. Yo pueda ahí manifestarse y extenderse. Pero sin llegar a tanto, el Madrid de entonces era un Madrid que había interrumpido una parte de sus trabajos. Había una parte considerable del pueblo que estaba en el ocio que exige la guerra. Y como la guerra del frente estaba muy próximo y era un frente convencional, se iba, se venía, lo que se tardó en constituir un ejército regular, muy definido. El aire popular de fiesta y guerra era un elemento que yo creo perceptible para todos cuanto vivimos aquello. El primer momento, el llamado ejército del pueblo, ciertamente era así. Quizá fue negativo, quizá aquello constituyera un grave error, un error histórico, porque no puedo decir un error humano, ya que probablemente era imposible encauzar por vías normales aquel movimiento espontáneo popular, y se tardó en definir. Pero lo que sí es cierto que si no se hubiera producido, quizá las cosas hubieran cambiado. Pero ese tono festivo de Madrid, me han dicho que en muchas otras ciudades de España también se produjo lo mismo, y no solo en un lado. Me dicen que pese a todo, en el otro sector también había con frecuencia esa asociación de fiesta y guerra. Usted en aquellos años conoció a Encarnación Pérez, que era su primera novia según su confesión propia, y ha sido su mujer durante toda su vida. ¿Pero cómo la conoció usted? ¿En qué circunstancias? En la universidad donde mi mujer enseñaba francés, y yo iba por allí. Tenía que ir porque teníamos en ocasiones que hacer también algunos escritos en diversas lenguas. Iba a recogerlos y a verlos, y allí la conocí, que estaba en un aula, salía, en fin, no sé, comenzamos a hablar, y ese fue el modo. ¿Pero no fue en una cola yendo a matricularse para clases de alemán? Yo eso lo he leído en alguna parte. Bueno, yo creo que, como es lógico, las gentes inventan. Yo sé que mi mujer daba francés y estudiaba alemán, pero para irse a matricular una clase de alemán yo no me acuerdo en este instante. Pero es muy posible que haya quien lo sepa mejor que yo, porque con el tiempo nos olvidamos de las cosas y... No, pero en varias biografías lo había visto, que usted entonces acudía a estudiar alemán.
Yo iba por otras razones, pero estaba entonces dándole muy fuerte al alemán, del que luego traduje bastantes libros y me sirvió para instruirme. Tenía una verdadera preocupación obsesiva casi por poder traducir, porque antes de la guerra, los profesores, el idioma que nos aconsejaban y con el que el profesor brillaba no era con el inglés, era con el alemán. Entonces estábamos bajo el signo de la cultura alemana por la influencia de la institución libre de enseñanza en su primera fase y por lo que después hizo la revista Occidente, particularmente don José Ortega y Gasset, que tradujeron muchísimos libros del alemán y me sirvió de mucho, esa es la verdad. Yo estoy agradecido porque en cierto modo me enseñó a pensar siempre acerca de lo que hay detrás, lo que no en los demás idiomas que he visto me llevó a eso, en tanto que el alemán me enseñó a preguntar y a preguntar sobre lo preguntado, hasta el último supuesto posible. Eso lo aprendí por la estructura del idioma y bueno, por lo que los propios profesores nos decían y nos aconsejaban. Y yo iba, es cierto, a repetir alemán, a buscar, a nutrirme, a que me diesen vocabularios, y mi mujer también estudiaba alemán, es verdad. En 1948 usted sacó la cátedra de Derecho Político para la Universidad de Murcia, el número 2 de la oposición, creo que el número 1 fue entonces Fraga. Y en el 53 usted se trasladó a la Universidad de Salamanca, pero creo que entonces coincidió con la investidura como doctor honoris causa de Franco por la misma Universidad de Salamanca. Allí tuvo usted oportunidad de ver a Franco. ¿Qué impresión le produjo? Es difícil, es una pregunta difícil porque realmente era enigmático. Sí me impresionó, estábamos cerca, yo fui por curiosidad, aún no era catedrático, pero ya había tomado posesión, pero aún no me había incorporado al claustro. Por lo tanto, yo no participé de la invitación, no lo hubiera hecho. Hubo varios profesores que no lo hicieron, que no quisieron invitarla, que fuese doctor honoris causa, no por razones políticas, sino porque decían que no había mucha conexión entre las actividades a las que se dedicaba la universidad y las propias actividades del general y entonces jefe de Estado. Alegato, por otra parte, discutible, pero así lo dijeron. Yo quizá por otras razones no lo hubiera hecho. Pero en fin, le pedí a Tobar, que era entonces, me parece, el rector, le pedí permiso y dije, señor rector, usted me permite que venga, tengo curiosidad no faltaba más, venga usted. Y fue una curiosidad que me satisfizo, que realmente me satisfizo porque pude observar, me pareció un personaje muy observador, una persona muy observadora, al que no se le escapaba casi nada, de una mirada muy viva, que captaba tanto por los ángulos como de frente, en el horizonte pleno, eso es propio de un militar que ha combatido, que estaba muy pendiente de su mujer, muy pendiente de su mujer. No sé si en aquella ocasión o era algo continuo, y luego cuando le pude ver más de cerca, me fijé que entonces, porque con la edad el color de los ojos cambia, se endurece, en los pueblos latinos se hace más negro y una pupila más negra y definida, en los pueblos nórdicos tiene un color azul más transparente con los años, pero entonces tenía un tono marrón profundo y que mostraban o manifestaban de un modo muy claro la emoción y los afectos. Es decir, en los ojos se le notaba la preocupación, lo que me sorprendió. Me pareció que habría de tener una mirada impasible. Luego he visto muchas fotografías en que está con la mirada impasible, pero en aquellos momentos tenía unos ojos que realmente eran unas ventanas de la conciencia. Y es posible que fuera así. Era un hombre autoritario, de eso no cabe duda. En sus actitudes era un militar. Y yo le he entendido siempre como un militar de entonces, y esencialmente entrenado en África, que veía el mundo como un cuartel.
Usted, por recorrer un poco a bola pluma su trayectoria política, estuvo en principio cercano a los círculos monárquicos de Don Juan, estuvo en la cena del Hotel Memphis en 1959, se afilió a Comisiones Obreras en el 64, fundó el Partido Socialista del Interior en 1968, estuvo próximo a Rodolfo Llopis, el secretario general del PSOE, en el exilio, pero se llevaba bastante mal con el sector renovado del PSOE en el interior. No los conocía. Fundó el Partido Socialista Popular en el 74 hasta que se fusionó con el PSOE hace 6 años, ¿no? ¿Usted cree, con toda esta trayectoria política, que ha sido una trayectoria política clara a lo largo de toda su vida? Yo nunca oculté que era socialista marxista. Nunca lo oculté. A los monárquicos tampoco. Es decir, que cuando me dijeron, ¿quiere usted que hagamos un esfuerzo juntos hacia el año 50 y tantos? Yo vi que el camino era ese, el de que la monarquía se iba a establecer, que las fuerzas externas y las fuerzas internas concurrían inexorablemente a esa solución, y que para dar el primer paso, que es la democracia, había necesariamente que seguir ese camino. Pero no me acogieron porque fuera monárquico, que no había sido, nunca había mantenido esa actitud. Me dijeron, aquí es que hace falta alguien que represente al socialismo. Es decir, que nunca engañé a nadie, ni nunca. Y luego, en el transcurso de un largo proceso, ayudé lo que pude a la restauración monárquica, porque siempre he creído que ese era el camino por el que habíamos de llegar a las fases de la libertad y a la democracia en la que estamos. Y por otra parte, mantuve mis relaciones con los partidos y grupos de izquierda siempre desde el mismo supuesto, desde el socialismo marxista, y cuando el resto de los socialistas no estaban en esta línea, pues necesariamente había una divergencia. ¿Usted sigue creyendo que el marxismo sigue siendo capaz de dar una explicación global del mundo? Yo creo que sí. No es el mismo marxismo, porque el marxismo cambia. La tesis fundamental de los marxistas es que las doctrinas y las ideologías cambian según cambia la infraestructura. Pero el proletariado sigue siendo el protagonista de la historia, ¿usted cree? Bueno, siguen siendo protagonistas de la historia los que constituyen la masa de aquellos que no tienen su medio de vida definido como el resultado de la utilización de otro como instrumento de trabajo. Esos siguen definiendo la historia, la clase media hoy. ¿Y en la evolución y perfección del capitalismo usted no cree para nada? ¿No cree que se ha llegado a cotas mayores de justicia y de...? Sí, eso es evidente, eso es innegable. Pero sus contradicciones internas aumentan. Parece ser que es también incuestionable que hay países muy ricos, que viven bien, que hay países muy pobres, que hay gentes que tienen una gran cantidad de bienes, otros que no tienen nada. Lo que es peor, hay gente que come bien y hay gente que se muere de hambre, como consecuencia, a nuestro juicio, como consecuencia de una sociedad que orienta su producción en el sentido de la competencia y de un mayor beneficio en la tasa de ganancias. Y eso provoca unas profundas desigualdades que ahora mismo están generando en el tercer mundo situaciones como las que vemos en Centroamérica, por ejemplo, en países y en países hispanoamericanos en general, países ricos, con materias primas, con posibilidades, que por la estructura del sistema, que a veces tiene que no explotar la riqueza simplemente para seguir ganando dinero, son países que no salen adelante. Estas contradicciones internas infinitas más son fuertes, son tan fuertes que el sistema no las sostiene. Puede reformarse, como usted dice, quizá, pero siempre se reformará hacia su cambio y será sustituido por otro sistema que sea más justo, que responda mejor a los valores éticos y que resuelva una contradicción que en algunos casos llega a ser intolerable. Y es que es un sistema que predica la justicia y practica la injusticia. Y de una manera tan clara y tan ostensible que muchas veces nos preguntamos ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Usted, don Enrique, dijo en una ocasión, hay que desmitificar el bienestar. En la sociedad capitalista la autenticidad y la privación coinciden. Cuando uno quiere ser auténtico tiene que privarse.
¿Qué quiso decir usted realmente con eso? Pues realmente es una cierta vuelta al ascetismo. Yo tengo un cierto convencimiento de que vivir muy bien, extremadamente bien, el máximo posible de la abundancia, interrumpe el proceso de la inteligencia y de la purificación. Para que el espíritu se eleve y para que la inteligencia reflexione, de una manera u otra hay que estar en contacto con la escasez, con la falta, con la ausencia. Nos tiene que faltar algo. En el momento en que no nos falta algo, la reflexión y la tensión del resorte interno tienden a desaparecer. Cuando hay mucha abundancia exterior, por otra parte se ocultan las carencias del yo. Hay lo que se llama, lo hemos leído todos, ese síndrome de compra, y es mucha gente que es infeliz y que oculta su infelicidad comprando, consumiendo. Eso es muy común, lo sabemos todos, hasta el punto de que la ausencia de dinero equivale en cierto modo a la ausencia de droga para el drogadicto, porque con el dinero se pueden estar 2 y 3 horas comprando una cosa u otra, consumiendo una cosa u otra, y esa compra o ese consumo... Pero esa avidez tampoco es patrimonio exclusivo de la sociedad capitalista. Consuela al yo. No, es muy cierto, pero las compra. estructuras favorecen, porque los escaparates están llenos, los anuncios se están ofreciendo siempre. Pero no por una mayor represión de... Una sociedad que llamamos de consumo. Por la ausencia de escaparates, ¿no? Esto me recuerda a una frase que dijo usted también, y que a mí me llamó mucha atención, en la que decía que Freud había sido una de las inteligencias más dañinas para Occidente. ¿Cómo fundamentaba usted eso? Freud, en general Freud y la literatura moderna. Y la literatura moderna. Freud lo que hizo fue darnos una explicación verbal de nosotros mismos y de los demás, poniendo al descubierto las zonas más profundas. Y en ese sentido, pues fue un salto adelante. Demostró lo que era la represión, la censura, qué es lo que había en el subconsciente, cómo se alimentaba, cuáles eran los efectos de la represión, y justificó, por lo menos en la primera parte de su obra, de una manera sistemática nuestra conducta por la represión sistemática del instinto sexual o del impulso sexual, pero no dio ningún medio real que ese conocimiento de nosotros mismos, que pudiera a ese conocimiento de nosotros mismos orientarle en un sentido positivo. El psicoanálisis es eso, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el psicoanálisis no es tan fecundo como en su momento se pensó. Lo que hace, parece que transforma la personalidad de una manera artificiosa, no llega realmente a orientar el proceso de modo sistemático. Esto ya lo decía Rousseau en las Confesiones mismas. Si a esto se le añade que paralelamente a Freud, la literatura moderna nos ha descubierto por ser, vamos a emplear una expresión, pero en fin, vamos a emplearla, intimista, por buscar la interioridad, nos ha descubierto al otro y nos ha descubierto a nosotros mismos de tal manera que apenas ya ignoramos nada. Eso ha contribuido a nuestra infelicidad, porque tenemos, si se hiciese por un ordenador, una clasificación del conjunto de metáforas y de frases que definen la intimidad de los demás. En la literatura moderna no quedaría apenas nada por descubrir, todo sería clasificable. Claro, eso como no ha ido acompañado de una ciencia que pusiese el límite a los efectos negativos, no es que se pueda culpar a nadie, pero el resultado es que ha creado una situación difícil sobre todo para el lector y ahora ya para el que ve, porque por el cine, por la televisión, aparecen imágenes con narración que equivalen a la literatura, porque en cierto modo muchas de las cosas que vemos por televisión y el cine mismo no pasan de ser literatura en imágenes. Preguntaba si usted sigue creyendo en la utopía, en la bondad natural del hombre. En la bondad natural es una frase que yo creo que no he empleado y no me gustaría emplear, pero yo creo que el hombre puede ser bueno. Es decir, que
Cuando nace, está en condiciones de orientar sus instintos, de tal manera que la convivencia pueda resultar después conveniente para ese adjetivo bueno, para que las convenciones que construimos los hombres, convenciones que son lo que llamamos moral, esas convenciones estén de acuerdo con nuestro carácter, que es el resultado de la educación, de nuestro temperamento y de nuestras fuerzas primigenias. Yo creo que una persona bien educada, en un sentido profundo, bien educada, puede llegar a ser buena, y que los elementos malos de nuestra personalidad no son inherentes a nuestra condición natural, sino a una educación que no ha sido lo suficientemente positiva. Yo en eso creo. Al verle, don Enrique, da un poco la impresión de que usted nunca se inmuta por nada. Usted nunca se mueve por sentimientos, se mueve siempre por ideas. No, me muevo por sentimientos y de una manera a veces irritada, me irrito. Hay ocasiones por las mañanas, muy temprano, cuando tengo 4, 5 o 6 personas esperándome en la puerta del ayuntamiento y me cuentan sus cuitas, en que estoy irritado. Me pregunto, ¿qué razón hay para que esto ocurra? ¿Qué razón hay? Me produce una grande irritación que puede llevarme a la ira. Y a veces incluso pierdo los estribos para mí mismo, para personas de mi confianza, pero el que emplee la razón no quiere decir que anule el sentimiento, quiere decir simplemente que doy prioridad a la razón, y esto a veces conlleva un sufrimiento grande. Sufre menos el que somete la razón al sentimiento que el que somete el sentimiento a la razón. Nosotros sufrimos más. ¿Cuáles son a su juicio las mejores armas políticas? Yo creo que la mejor arma política es la persuasión. La persuasión y a la larga la sinceridad, es decir, la coherencia. Lo que me parece negativo siempre para el político es cambiar de ideas, no de actitudes. De actitudes se pueden cambiar, pero no de ideas. Las ideas tienen que ser ideas constantes, si es posible. Y se pueden cambiar porque es lógico cambiar y rectificar es bueno, y yo admiro la rectificación y la practico, pero la concepción del mundo en un político es conveniente que permanezca, porque desconcierta a los que le siguen, y por otra parte nunca estamos seguros de que ese cambio de concepción del mundo haya sido por un convencimiento o por un interés. A veces es más por un interés que por un convencimiento. Yo creo que la coherencia es fundamental en la concepción del mundo, en las opiniones, en la referencia a los hechos cotidianos. Cuanto más coherente se sea, yo creo que mayor posibilidades de éxito político se tienen. Y por último, don Enrique, de usted se dice que es una persona nada fácil de encuadrar en la disciplina de un partido político, que desde que ocupa la alcaldía vive muy alejado de la vida política y que hace un poco la guerra por su cuenta. ¿Cuáles son? ¿Usted no tiene mayores ambiciones políticas? Pues ciertamente no. De acuerdo con lo que le acabo de decir, quiero ser coherente, y yo creo que si hago algo más será continuar como alcalde, pero nadie me puede decir que haya movido un músculo ni haya hecho un gesto orientado a conseguir un mayor triunfo político en la escalera de la política o ocupar un peldaño más alto. En cierto modo hay algo de renuncia, pero yo lo acepto. Me parece que puedo defender mejor mis propias ideas y mantener mejor mis propias actitudes y ser más leal conmigo mismo aquí que en un puesto superior en que la deslealtad con uno mismo es casi imprescindible, y no me gustaría llegar a ser desleal conmigo mismo. Esto en hipótesis, porque en la práctica todo esto es cuento. Nadie me va a ofrecer que suba un peldaño más. Pero en fin, en cualquier caso, no lo deseo, estoy bien donde estoy, y lo mismo estaría en la vida privada. Pues muchas gracias, don Enrique. Le dejo con nuestro cuestionario muy personal. Encantado, muchas gracias. Vamos a ver ese cuestionario. Señor Tierno, buenas noches. Buenas noches.
Yo habría estado escuchándoles todavía un buen rato, pero ya sabe usted que ahora hay que dar paso a esta otra voz metijosa, de manera que si quiere empezamos. Cuando usted quiera, empezamos. Díganos, ¿qué tal concepto tiene usted de sí mismo? Regular, me pondría un 6. ¿Cuál es la obra humana que más admira? El Quijote, ¿Y la que más deplora? el Valle de los Caídos. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? La concupiscencia, porque casi siempre es un pecado plural, no es uno solo el que peca. De no haber sido usted el viejo profesor Enrique Tierno, ¿quién le habría gustado ser? El señor Galván. ¿Cuál es su sueño favorito? Encontrarme en una biblioteca en que hay multitud de libros, y los libros a veces los sueño así. Los libros me hablan, se convierten en personajes, pierden sus tapas y charlan conmigo. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Es el mito de Ocnos. Estoy tejiendo, hago una cuerda y hay un burro detrás de mí que se come la cuerda según sale. Me despierto cuando voy a volver la cabeza, quizás por miedo de ver la cara del burro. Aunque es probable que tenga usted muy poca vocación de Robinson, ¿querría decirnos qué 3 o 4 cosas se llevaría a una isla desierta? Pues no sé, me llevaría un libro que me permitiera repetirlo, me llevaría un reloj y me llevaría también una compañera. ¿Cuál es el vicio, propio o ajeno, que más le avergüenza? La avaricia. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Íntima en el sentido de conversar, de preocuparme a fondo de los problemas con un personaje que no quiero ser pedante, pero que aparece como la expresión de la justicia, que expone sus problemas y al mismo tiempo de la belleza en un diálogo platónico. Tío Tima. ¿Puede darnos un par de buenas razones para vivir? Una que ya se vive, otra que se puede mejorar la vida. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En mi otro yo. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? No he tenido ningún momento especialmente divertido. He tenido momentos alegres, de una grande alegría. Momento en que me casé o el momento en que nació mi hijo, pero divertidos, una explosión divertida nunca la he tenido. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? De niño, cuando teniendo relativamente pocos años, un amigo mío mayor y culto me explicó que no existía el limbo. Francamente, señor Tierno, ¿usted daría su vida por algo? Quizás sí, quizá por un pueblo que buscase su libertad frente a otros que le quisiesen oprimir. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Aquí yace un hombre que hizo cuanto pudo por ser honrado. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo bochornosamente el ridículo? Díganos cuándo. No, si he de responder con sinceridad, el ridículo bochornoso no recuerdo. Siempre he tenido timidez y nunca he cometido, o nunca me he visto en esa situación, no se lo puedo decir. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no le quiso dar el cielo? La de poeta, lo mismo que a Cervantes, la de poeta. ¿Cómo se las arregla usted para huir de la quema? Utilizando un extintor. Señor Tierno, usted ha escrito en su libro de memorias que Santiago Carrillo le recuerda a un personaje de Graham Greene. Si usted fuese un personaje literario, ¿cuál sería o cuál le gustaría ser? Sherlock Holmes. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Que aumente la libertad para que crezca la igualdad, que es el mayor bien.